Muy bien, nos habíamos quedado con una pregunta en el aire. ¿Qué dice una carta que se le envió al secretario de Estado Antony Blinken? Hay que buscar las fuentes originales y aquí tenemos a Marcel Felipe para que nos diga a nombre de quién y por qué. Un breve tema sobre la conversación previa. Les recomiendo a todos los televidentes, sobre todo los cubanos, que se vean una película americana que se llama Swing Kids, sobre el fascismo en Alemania, pero no sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre lo que hicieron con los judíos, sino la represión y la forma de que el nazismo se metió en la sociedad alemana entre los alemanes. Y van a ver mucho de eso, de la historia cubana, ahí reflejada, que volvía a este tema, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo. El totalitarismo es el totalitarismo, es el control sobre el ser humano, deshumanizar a la persona para beneficiar al líder del país. Permear, por eso se llama totalitarismo, todos los sectores de la sociedad, la política, la cultura. Bueno, hay una diferencia, dicen la diferencia entre las dictaduras tradicionales latinoamericanas, que son autoritarias, y las totalitarias. El autoritario quiere controlar tu conducta, el totalitario quiere controlar tu mente. No es suficiente tu conducta, quiere cambiar el ser humano de fondo. Y llevan a cometer disparates como lo que se ha cometido el comunismo, que ha matado 100 millones de personas. Enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken. Sí, el pueblo de Cuba en el 11 de julio dio bien claro que es hora de cambiar de rumbo y que ellos quieren moverse en esa dirección. Desafortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos no estaba listo. Decidió que preferían la estabilidad antes de la libertad. Y hemos visto eso como un patrón peligroso en esta administración y francamente en otras administraciones, incluso algunas republicanas que han tenido hasta el deseo, pero no han querido disparar. Ahora, en vista de eso, viendo que el gobierno cubano ya está en una vida artificial, en una vida prolongada artificialmente, y que solamente necesita apoyo de los Estados Unidos o de Bruselas para poder sobrevivir. Estamos verdaderamente, nunca hemos estado así desde el 1991. Hay un nuevo esfuerzo en este momento en los Estados Unidos por sacar a Cuba de la lista de países terroristas, por ver la forma en que Estados Unidos puede regresar a la época de Obama y ayudar, y por lo tanto es muy importante que el exilio cubano esté muy claro. Primero, que intensifique su labor en Washington, lo cual estamos haciendo. Segundo, que le deje saber la posición del exilio, no solamente de los que hacen el lobby diariamente, sino lo que es el pueblo, las organizaciones del exilio, dónde estamos, para que entiendan que hay un precio electoral para pagar, que se le den las justificaciones y los argumentos que a veces algunos de estos oficiales carecen, porque no son expertos en el tema de Cuba, y luego que eso vaya combinado con el trabajo que está haciendo el directorio, por ejemplo, con el paro nacional dentro de Cuba, para que mantener a ese pueblo engaged dentro de nuestro proceso que estamos desarrollando. Entonces, esta carta es para pedirle al secretario de Estado que mantenga a Cuba en la lista de países terroristas, que no caduque esa presión, aunque sí te tengo una mini primicia que te puedo decir acá. También a veces se puede sobreexagerar la efectividad de aquellos como Joe García, que se quiere dar como que la administración lo escucha en todo. Eso está un poquito un globo inflado, porque nuestras fuentes me dicen que de la oficina de Bob han llamado a la Casa Blanca, han preguntado, bueno, queremos hablar de Cuba, y no tienen respuesta. O sea que esto para el presidente no parece ser una prioridad, desafortunadamente para nosotros, pero desafortunadamente también para los El presidente el día del discurso se acercó a Bob Menéndez y le dijo, tenemos que hablar sobre Cuba. ¿Bob te ha dicho algo de si ya hablaron o no? De la oficina de Bob no tienen ningún tipo de indicación de que haya ninguna conversación inminente. Fue lo que sospechábamos, fue algo porque se lo tropezó y para salir del paso. Aparentemente, o sea, eso uno nunca lo puede saber a certeza, pero aparentemente de la oficina han tratado de darle seguimiento al tema y no ha habido respuesta. Bueno, yo quería que clarificara sobre la carta. Un punto importante de esta carta de la Asamblea de la Resistencia Cubana es que pide que las organizaciones de masa... Es una carta, por eso quería saber, ¿quién la envía? La Asamblea de la Resistencia Cubana, en la cual está Marcel, está la brigada, está Sid Biriondo, que fue la vocera a la que le dio la carta ese día de la conferencia de prensa. Es una carta en la cual se le pide a Blinken de que organizaciones como los CDR, Comité de Defensa de la Revolución, el ICAP, la CTC, la Federación de Mujeres Cubanas, sean puestos en la lista
de organizaciones terroristas, al igual que muchas de las organizaciones iraníes parecidas han sido puestas en esa lista, porque todas estas organizaciones o participan en la represión o participan también en la diseminación internacional sobre todo el ICAP de la tiranía comunista de Cuba. Todos lo hacen de alguna manera y otra, porque la CTC también tiene una labor internacional muy fuerte de diseminar esta tiranía. Entonces el objetivo de la carta es que estas instituciones del régimen castrista sean considerados grupos terroristas. Ok, ahora hay algo que hay que poner sobre la mesa porque sospechamos que va a ocurrir. El régimen de Daniel Ortega deportó, les quitó la ciudadanía, expatrió, desterró, no sé qué, a 222 presos políticos. Se supone que el próximo paso es con Cuba o Venezuela. ¿Tienen algún indicio de esto? ¿Cuál sería su posición frente a esa alternativa de que van a decirle a los presos, si quieres ser liberado, te tienes que ir del país? Además, en Cuba no son 222, estamos hablando de 1 millar y más. Por mí que los presos no pasen ni un segundo más presos y puedan salir de la prisión. Pero lo que hemos visto constantemente con el régimen comunista de Cuba, desde que yo tengo uso de la razón, es que vacían las prisiones y se vuelven a llenar las prisiones, porque el pueblo de Cuba sigue luchando por su libertad. Entonces, hasta que no resolvamos el problema de fondo, que es la falta de libertades y derechos en Cuba, van a seguir habiendo presos políticos en Cuba. Y es lamentable, como mencionó Marcel, habiendo tenido la oportunidad que ha tenido esta administración de poner fin a esta pesadilla, no hacer lo suficiente para hacerlo, porque hay un pueblo ahora sin resistencia, hay un pueblo que está desafiando al régimen y hace falta ese espaldarazo desde Europa, de Estados Unidos, para poner fin a esta dictadura. Pueden soltar a todos los presos políticos cubanos, en cuestión de meses vuelven a llenarse las prisiones de presos políticos, porque el pueblo de Cuba no quiere vivir bajo ese régimen. Sí, pero, a ver, Marcela, aquí hay otro problema, que con Nicaragua, y yo sospecho que con Cuba también, Juan González, Mendrala y gente aún peor, quiere vender esto que acaba de pasar como un gesto de buena voluntad, como un gesto de apertura por parte de Daniel Ortega, y si lo hace Cuba también para justificar un acercamiento al régimen. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a dejar colar ese gol? No, mira, tú siempre tienes que ir más allá de los titulares. Muchas veces las personas piensan, bueno, pero hicieron esto, hicieron aquello. No hacen nada de gratis. Todo lo que hacen lo hacen con un motivo y como parte de un plan. El plan que ellos tienen y que lo han hecho anteriormente, lo hicieron en la época de Obama para justificar la apertura de Obama, es lo que ya hicieron hace un par de meses, llevar a alguien como Joe García, Hugo Cancio, a reunirse con ellos, decir que van a permitir negocios de exiliados en Cuba, para que luego vengan gente como Martín Palucho a decir, coño, esto es un gran cambio, hay que hacer algo, es un momento. Y luego viene la liberación de presos políticos, que se los soltarán o a Joe García, o a Hugo Cancio, o a Lazo, cualquiera de las personas que ellos quieran promover acá. Y luego las personas dentro del Departamento de Estado que trabajan en conjunto con ellas, como Emily Mendrala, utilizan eso para argumentar dentro de la administración que hay que hacer una concesión. Lo que tenemos nosotros, gracias a Dios, en este país, es un poder político que frena todo ese tipo de cuestiones. Ahora, quien está en posición de frenarlo no es Marco Rubio ni Rick Scott, no son nuestros republicanos que nos representan acá, tan bien representados, porque la administración es demócrata. Quien verdaderamente tiene la oportunidad de hacer eso, en este caso, es Bob Menéndez. Le toca el turno al bate a Bob Menéndez. Los primeros 2 años lo ha hecho excelentemente bien en el sentido de bloquear la naturaleza de esta administración, de ir más allá. Y cuando digo la naturaleza de esta administración, Biden fue uno de los pocos, de la minoría de demócratas, que fue en contra de la ley Helms-Burton, en contra de la ley del embargo cuando era senador. Pero ahora, como presidente, lo ha dejado como un tema que si Bob no está de acuerdo, si Bob Menéndez no está de acuerdo, yo no voy a hacer nada. Y ha hecho muy poquito de lo que los obamistas querían que hicieran. Vamos a ver en estos próximos 2 años qué tan efectivo puede ser Bob Menéndez. Nos sorprendió en el 9º inning, Sí, y no solamente que nos sorprendió en el 9º inning, sino él marginó a Bob Menéndez. O sea, Bob Menéndez en ese momento tuvo que enfrentar cargos. Persiguió incluso. Cargos y que le quitaron sus posiciones. O sea, cargos iniciados por el Ejecutivo bajo Obama para sacarlo de los comités y sacarlo del medio. No creo que la relación entre Biden y Menéndez sea de esa naturaleza. Ellos se llevan bien. Menéndez al fin y al cabo es un demócrata. Pero el Congreso ha cambiado.
los primeros 2 años necesitaban cada senador demócrata. Ya hoy en día no necesitan a cada senador demócrata. Para hacer cualquier cosa van a tener que hacer un negocio con los republicanos. O sea que más da un voto más, un voto menos. Vamos a ver. Y el otro tema que ya para cerrar, la pregunta que me hago permanentemente, ¿cómo es que hay una política hacia Rusia y con su aliado aquí a 90 millas, que está posicionada con Rusia, Cuba, en la propaganda, en la diplomacia, en la estrategia? ¿Y cómo es que entonces hay una posición con uno y con su aliado aquí no? ¿No va a pagar Cuba un precio, el régimen castrista, por su alianza con Rusia? Bueno, yo quería tomar la oportunidad para decir lo siguiente. Hay una incoherencia tremenda y uno de los esfuerzos que estamos haciendo es precisamente que la Unión Europea deje de financiar al régimen. En los próximos días, mañana hay un momento en el Museo Cubano, el sábado también en el museo va a ser la Convención Nacional de la Asamblea de Resistencia Cubana, de 9 de la mañana a 12 del día, donde uno de los temas principales va a ser el apoyo al paro nacional y el apoyo a la campaña europea para que dejen de financiar el régimen. Y vamos a tener a varios diputados europeos de mucho peso, Rocío Monasterio, Herman Tersch, Ilzik, gente que tiene mucho peso en la política europea y que le estamos pidiendo, estamos trabajando con ellos para que deje de ser incoherente en la Unión Europea. Y dejar de financiar este régimen. Así que le pedimos al exilio cubano que vayan a la Casa del Exilio, que es el Museo Americano de la Diáspora Cubana, una institución que Marcel ha trabajado mucho en levantar y que es la casa de nuestra cultura, para reunirnos en esa asamblea y apoyar a estos diputados que están tratando de hacer todo lo que pueden en Europa para terminar con esa inconsistencia que tú señalas. Hay 2 fechas. Mañana a las 12 del día les estaremos entregando las llaves de la ciudad y el título de embajadora del exilio cubano a Rocío Monasterio, la cubana española que va a estar mañana aquí va a estar mañana acá en El Espejo, y a las 12 del día en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Mañana es abierto al público y luego el sábado está en la asamblea, tendrá la reunión en el museo el sábado por la mañana y también es abierto al público. Claro, y nada de esto es posible sin los jóvenes cubanos que son los protagonistas que están cambiando la historia.